Bien, buenos días. Buenos días a los presentes aquí. Buenos días, buen día también a los que están online, sea en Brasil o sea aquí en España o en Portugal o donde estén. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva actividad del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca. En este caso es una actividad que compartimos con el Colaboratorio Europeo de Estudios Brasileños, que coordina la Universidad de Salamanca el profesor Pedro Serra, que tengo aquí a mi lado, y que forma parte también del Centro de Estudios Brasileños. Muchas gracias, Pedro. En esta ocasión damos la bienvenida al profesor Adalberto Müller de la Universidad Federal Fluminense en Niterói, Brasil, estado de Río de Janeiro, y que nos trae un tema muy interesante dentro de este área que vamos a desarrollar también y que de la mano de Pedro Serra vamos a poder reforzar de manera significativa, que es el campo de las letras y de la literatura brasileña en general. Es un tema apasionante el que nos trae aquí Adalberto hoy, cuya figura pues, nos va a glosar a continuación el profesor Pedro Serra, el secuestro del tupí guaraní en la formación de la literatura brasileña, momentos decisivos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, por tenerte aquí. Estamos encantados de recibirte, Adalberto. Y cuando quieras, Pedro, puedes hacer una presentación que nos permita conocer mejor a nuestro invitado. Ora, então, muito bom dia a todas e a todos. Os presentes, enfim, nas diferentes modalidades de presença, não é? Presença à distância e presença física aqui no edifício Palácio Maldonado, que alberga a Fundação Hispano-Brasileira e também, e sobretudo, o Centro de Estudos Brasileiros. Quero agradecer, em primeiro lugar, as palavras e a apresentação do diretor do Centro de Estudos Brasileiros, o professor José Manuel Santos, colega e amigo da Universidade de Salamanca, por proporcionar e permitir, enfim, que se proporcione esta iniciativa de colaboração dentro da própria universidade. Como o professor José Manuel Santos já significou, trata-se de uma conferência ministrada pelo professor Adalberto Müller, que depois passarei a apresentar, integrada nas atividades do Colaboratório Europeu de Estudos Brasileiros, que desta forma, enfim, dá início e parece-me que muito significativamente enfim, os astros conjugaram-se para que assim fosse, com uma conferência que me parece, como já foi sublinhado pelo professor José Manuel Santos, muito oportuna para iniciar esta colaboração. Muito obrigado ao professor Adalberto Müller pela generosa disponibilidade de vir até Salamanca. Agora que já conheço o caminho, não será, foi a primeira, mas não será certamente a única vez, assim esperamos. Bom, o professor Adalberto Müller nasceu na fronteira tri-multilingue, enfim, aqui na apresentação, enfim, está já marcada esta questão interessantíssima, questão linguística, nessa fronteira do Brasil e Paraguai. É professor associado de Teoria Literária na Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, também já foi sublinhado pelo professor José Manuel Santos, e atua como investigador e diretor de teses de doutoramento em estudos sobre poesia, tradução literária e estudos de cinema. Enfim, vou saltar o guião e vou dizer, enfim, já, não? Que o professor Adalberto Müller, consabidamente, é um dos grandes especialistas mundiais na obra de Emily Dickinson e tem estado, enfim, a fazer-nos essa grande oferta que é da edição crítica bilingue, não? Da obra de Emily Dickinson. E também, no âmbito dos estudos do cinema, é-me especialmente grato dizer que
o professor Adalberto Müller é um grande especialista em estudos fílmicos e especificamente na obra de Orson Welles, a que tem vindo a dedicar também muitos trabalhos de investigação. Como Visiting Fellow, precisamente, na Universidade de Yale, investigou diferentes aspectos do inacabado Dom Quixote, do Orson Welles. Não é? Portanto, também tem um vínculo aqui com o imaginário espanhol e ibérico, não é? Em arquivos e filmotecas americanas, norte-americanas e europeias. Não é? Publicou 20 livros, entre ensaios, traduções, ficção, para além de artigos em publicações periódicas especializadas, não é? E agora, como se diz, com peer review, não é? Revisão por pares. E, enfim, as obras mais recentes, para destacar algumas, já fiz referência à poesia completa de Emily Dickinson, que tem estado a ser publicada pela Unicamp e pela Universidade de Brasília. Também gostaria de, entre as muitas outras coisas, já fui fazendo referência, o professor Adalberto é também um especialista em Francis Pons, um poeta Francis Pons, que dedicou precisamente creio que fez a edição e a tradução, não? Do Partido das Coisas, na editora Iluminuras. Não? Por outro lado, o professor Adalberto Müller é também, se calhar isto é uma consequência inevitável, quando nos dedicamos tanto a letras, é também criador literário e, portanto, é autor de vários livros no âmbito daquilo que podemos chamar ficção breve, enfim, narrativa breve, e concretamente publicou recentemente A Pequena Filosofia do Voo, na 7 letras, e mais recentemente ainda, A Imagem sobre a Imagem, ensaios sobre a arte e literatura, isto já no âmbito dos estudos literários e, enfim, também dos estudos da imagem. Não é? É um visitante assíduo de instituições europeias, universitárias, sobretudo daquilo que sei, alemãs, mas não apenas. Sei que tem estado a fazer um périplo pela Europa nesta oportunidade e noutras oportunidades em que esteve, mas concretamente tem estado precisamente na Universidade de Trier, na Alemanha, a desenvolver um projeto de investigação sobre poesia e mitos guaranis. Como já referiu o professor José Manuel Santos, é precisamente por aí que vai fazer a sua intervenção, que tem por título, reitero, o sequestro do Tupi-Guarani na formação da literatura brasileira, momentos decisivos. Tem então a palavra, não sem antes agradecer uma vez mais a disponibilidade e a vinda a Salamanca, aos claustros às vezes sombrios da Universidade de Salamanca, mas desta vez tenho a certeza que muito luminosos. E ainda por cima vai haver registro videográfico e audiográfico e poderemos, enfim, a comunidade científica mais alargada poderá desfrutar das suas palavras. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço, então, ao professor Pedro Serra por esse gentil convite. É um sonho para mim estar aqui em Salamanca, por onde passou justamente acho que um dos meus 3 autores fundamentais, que é o Cervantes, né? Mas, digamos assim, dentro do âmbito da minha educação, que é uma deseducação castelhana, paraguaia, né? Acho que o Cervantes e o Garcia Lorca são os meus autores fundamentais. Então, estou muito feliz de estar aqui. E agradeço também ao professor José Manuel Santos por proporcionar essa minha vinda para cá. Eu preparei um texto, na verdade, esse texto, uma primeira versão dele foi apresentada recentemente em Tubinga, ou Ingatuba, como eu chamo, traduzindo para o Guarani, e ele foi escrito em espanhol. Quer dizer, no meu espanhol, que é um castelhano fronteiriço, né? Então, eu vou ler esse texto, e ele dura mais ou menos 1 hora. Ele está previsto para durar mais ou menos 1 hora.
Espero que seja compreensível. Então, empiezo esta charla con la lectura de un texto Mbla guaraní, acompañada de la traducción de Josely Viana Baptista. Sí, esto es lo que se ve, ¿no? Sí. Nyanderu papa tenonde wetera ombojera puntu umawi uara pupute apuka apua i puntu uma mbutere owerojera. El conjunto de textos de antiguos cantos sagrados guaraní, denominados Augura Putá, fue transcrito por León Cadogan en los años 50 y publicado por primera vez en San Paulo en 1959, acompañado de una traducción anotada del mismo Cadogan al idioma español. Desde entonces, esos textos han sido releídos y retraducidos en distintos modos, incluso por el antropólogo francés Pierre Clastre, que publicó su traducción e interpretación de los cantos en el Le Grand Parler de 1974, por la colección Imaginaire Gallimard, y por Josely Viana Baptista, que presentó una brillante traducción brasileña en su poemario Rosa Barroca de 1912, con un prefacio de Roa Bastos. No es posible precisar la edad de esos poemas o canto poemas. Los Mbla guaraní son un pueblo que probablemente hace más de 1000 años vive en la región de la frontera entre Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, pero también están en el estado de Río de Janeiro y en Amazonia. Así que si los Mbla no son brasileños ni paraguayos o argentinos o uruguayos, ¿a qué país pertenece su poesía? En términos históricos, es interesante contrastar la cosmogonía Mbla guaraní contida en el Augura Putá y a la del Génesis. Entre las dos cosmogonías hay diferencias abisales. En la cosmogonía guaraní no se trata de un Dios preexistente que crea el mundo, sino de un primer Dios que crea a sí mismo, que se forma de modo casi vegetal, desplegándose de las tinieblas originarias, Putum, Uma, que son como la Dark Matter, anterior a la existencia de Dios y del mundo. Solo después de crearse a sí mismo y expandirse en un proceso que llamaríamos de bergsoniano, como una planta cósmica que se despliega o florece, Omboyera, el primer Dios da lugar a un segundo Dios, Ñamandú, que emerge de dentro de su pecho como una luz de sabiduría divina, Ouvara Mbaekwa. Enseguida, con la ayuda de los pájaros sagrados, el colibrí y la lechuza, el dios Ñamandú creará los 4 pilares del universo: la neblina, Tatashina, el fuego, Tataendú, el lenguaje, Auvu, y el amor, Boraiku. Son esos 4 elementos que sustentan el teco guaraní, palabra que en sentido lato puede definirse como vida, pero también como su forma de estar en el mundo multinatural. Solo sobre esa base, ese fundamento, Oraputá, puede existir un mundo con otros dioses y otros seres. Las palmeras Pindó, que están asentadas donde están asentadas los dioses antagónicos Caraí y Tupá, el más conocido. La serpiente original Mboy Uma, la cigarra Urupá, cuyo canto es el bajo continuo de la vida. El escarabajo acuático Yamay, señor de la lluvia. La langosta Tucupananacuic, señora de las praderas. La perdiz roja Unambú, que enseña a cantar. El armadillo Tatú, que instruye a arar los campos. Solo entonces, en un universo ya organizado de seres y dioses, Ñamandú crea a los que llevarán los adornos de la masculinidad y de la feminilidad y cantarán y celebrarán la existencia. Los Yeguacaba Tenondé Orangue y, como se autodenominan los Mbla guaraní, o sea, la humanidad. Así se forma el mundo guaraní sustentado en la palabra cantada, el aubú, la palabra con canto y plumaje, como diría Guimarães Rosa, y en una economía basada en el Boraiku, un amor que se manifiesta en la reciprocidad de la siembra, potino, y en el compartir de los frutos, Yopoi.
Yo voy. Esto es lo que nos cuenta una de las literaturas que existían antes de la llegada de los europeos, mucho antes de la formación de la literatura brasileña. De este prólogo poético salto como el grillo Tucán Pararay al prólogo de formación de la literatura brasileña de Antonio Cândido. Un salto premeditado como el salto del tigre jaguareté. En dicho prólogo, Cândido presentaba una directiva teórica muy atractiva, según la cual la literatura brasileña, que para el crítico y sociólogo no era más que una rama de la literatura portuguesa y europea, solo se constituyó su autonomía en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando las primeras academias y gremios literarios tornaron posible reconocer un sistema comunicativo constituido por, 1, un conjunto de productores relativamente conscientes del oficio literario; 2, un conjunto de receptores que forman diferentes tipos de público; 3, un mecanismo transmisor, o como define Cândido, un lenguaje traducido en estilos. Además, para Cândido, la autonomía de una literatura tendría que corresponder a la idea de nación como unidad lingüístico-cultural e histórica, en la cual las características internas, lengua, temas, imágenes, tendría que combinarse con elementos de naturaleza social y psíquica que se manifiestan históricamente y hacen de la literatura un aspecto orgánico de la civilización. Más allá del sistema que será objeto de la crítica de Haroldo de Campos, sobre la que comentaré más adelante, es el ámbito de lo que es lo nacional en el esquema formativo de Cândido lo que me interesa discutir. Este carácter nacional en el esquema, este carácter nacional aparece en varios momentos asociados al tema del indio y la forma de pasar gradualmente de un indio signo, dice Cândido, un indio signo o genérico en el siglo XVIII a un indio personaje o particularizado en los autores románticos. En este mismo momento, abandonando la perspectiva restricta de su segmentación histórica concentrada en los siglos XVIII y XIX, Cândido hace un salto de Jaguareté hacia el siglo XX para decir que en el modernismo de 22 vemos la superación de esos dos tipos de indígenas y la introducción de un indio primitivo cuyo interés residía precisamente en lo que aportaba de diferente, de contradictorio en relación con nuestra cultura europea, así dice Cândido. Además, asume una perspectiva que confirma la asociación entre el nacionalismo, es decir, lo brasileño, y el indigenismo. Dice Cândido, el lector se dará cuenta de que me he situado deliberadamente en el ángulo de nuestros primeros románticos y de los críticos extranjeros que antes de ellos situaron la fase arcádica, neoclásica, el comienzo de nuestra verdadera literatura, gracias a la manifestación de los temas, especialmente el indianismo, que dominarán la producción del siglo XIX. Con un argumento a la vez estético y transhistórico, Haroldo de Campos denunció el esquematismo de Antonio Cândido en O Sequestro do Barroco na formação da literatura brasileira y lo acusó de alienar al poeta Gregorio de Matos y al barroco brasileño bajo una concepción lineal de la historia, que se apoyaba en la búsqueda de un origen único para explicar el desarrollo, una manera de pensar que, según Campos, está enunciada a partir de una visión substancialista da evolução literária, que responde a um ideal metafísico de entificação do nacional. Contra la perspectiva lineal de Cândido y el origen neoclásico, Haroldo de Campos propone un rescate de la originalidad estética y popular de Gregorio de Matos desde una perspectiva benjaminiana de una historia constelar y de una desconstrucción derridiana del origen. De esa manera, Gregorio de Matos emerge como el gran poeta del barroco luso-brasileño, poeta inventivo de estirpe gongorina. Además, para Haroldo de Campos, Gregorio de Matos anticipa la matriz popular, inventiva y antropofágica de Oswald de Andrade y de Caetano Veloso, el cual repopularizó a Gregorio de Matos en la canción Triste Bahía del álbum Transa. Aún no se puede dejar de reconocer el carácter nada edificante y muy licencioso de Gregorio de Matos. Es un candidato eterno a las invectivas del political correctness, del cancel culture y quizás del Me Too.
A veces se encuentran en sus poemas no solamente el tema del indio o del mestizo, de Matos desprecia a ambos, sino también una primera experiencia de mezcla entre el portugués y las lenguas indígenas. Veamos un poema y las palabras de lengua de origen tupí-guaraní están en itálico, acompañadas del equivalente guaraní y la traducción. Advierto que, aunque no sea evidente, se trata de un poema erótico, y eso lo comprende quien comprende la lengua guaraní. Indo a caça de tatus, encontrei Quatimondé, na cova de jacaré, tragando 13 tius. Eis que 2 surucucus, como 2 jaratacacas, vivir atrás de umas pacas, a não ser pereá, creio que o tamanduá não escapara as jebiracas. Minha rica comari, minha bela camboatá, como assim de Pirajá, me desprezas tapiti? Não vedes que moreci, sou desses olhos timbó, amante mais que cipó, desprezado em apopê? Dijo el mismo Haroldo de Campos que Gregório de Matos soube levar a mistura de elementos do barroco à própria textura da sua linguagem, através da miscigenação idiomática de caldeamento tropical. Es justamente desde estos poemas de Gregório de Matos que se puede plantear la idea de que hay un secuestro menos visible y más importante en las sucesivas historias de la literatura brasileña y de Brasil mismo. La cuestión fundamental que planteo hoy desde una perspectiva biográfica, porque fronteriza o fronteriza porque biográfica, es ¿qué pasó con los indígenas? ¿Por qué su papel en nuestra historia literaria tendría que ser siempre la de un tema, el bueno o el mal salvaje o el indigenismo? ¿Por qué las lenguas y las culturas autóctonas no lograron recibir un lugar en la historia literaria y cultural de Brasil? Es evidente que la principal razón tiene que ver con la condición ágrafa del indígena. En una primera mirada, se sabe que el nativo nunca escribió ni publicó libros, y por eso es natural que no exista propiamente una literatura indígena en el sistema colonial luso-brasileño, como tampoco se la encuentra en el territorio iberoamericano hasta los años 30, a menos que se considere que un Alcides Arguedas, con Guataguara de 1903, empiece a escribir en lengua indígena bajo la lengua española, o a menos que se considere la centralidad de la obra de un escritor paraguayo, como Narciso Colmán, el Rosicrán, que escribe una odisea cosmogónica y vanguardista, el Ñan de Upucuera, en 1922, en lengua guaraní, con su traducción. Voy a hablar enseguida de él. Pero habría que añadir que el amerindio, si no estaba escribiendo, ya se estaba inscribiendo en las literaturas iberoamericanas desde muy temprano, o sea, por lo que de ellos se habla, de su lengua y cultura, en relatos de los navegantes y viajeros, T.V. Staden, o sea, por las obras como La Araucana, de Alfonso de Ercilla, 1578, la primera edición, el primer volumen, o sea, por la obra de los jesuitas. Antes de pasar a los jesuitas, vale la pena recordar el famoso ensayo de Cannibal, de Michel de Montaigne. En ese ensayo tenemos no solo una descripción protoetnográfica de la cultura de los tupís, pero además Montaigne traduce al francés de los poemas uno de los poemas tupinambá. Uno de ellos es este, que yo leo en mi retraducción, porque el original se perdió, y yo he hecho con los Kaiowá una retraducción a la lengua Kaiowá. Sí dice, y ahí ustedes tienen la versión de Alfonso Reyes. Aniver kaoa mboishumbe, cherendi ojajawa nderasa puta, oyapo mboi ame jawa sherembia kupe, y katuja waisha ne porange nembartekwe. De Cotuvo y por voy cueran güey. Esa es la canción de Caetano Veloso, ¿no? Para de ondular agora cobra coral. Es interesante que esta canción, cuyo original no se registró nunca, será más tarde retraducida por Goethe y 4 siglos después se convierte en la famosa canción de Caetano Veloso, Cobra Coral, a partir de una versión del poeta Wally Salomón.
Desde ahí se puede ver que la posibilidad de estudiar la inscripción de la literatura indígena en la literatura brasileña puede abrir un campo muy amplio de investigaciones. Igualmente se puede estudiar con más propiedad desde el conocimiento de las lenguas tupí-guaraníes y de una base etnolingüística la obra de los jesuitas, sobre todo la de José de Anchieta. En Na Festa do Natal ou Pregação Universal, el próximo slide, un ángel con plumas de pájaro tropical exhorta a dos demonios indígenas a no corromper en la vida de una pareja y de todo el pueblo. Sin embargo, los demonios se resisten e intentan convencer a que sigan las viejas costumbres. Aunque la visión maniquea corresponde al catecismo, la lectura de este texto hoy en lengua tupí permite filtrar el discurso sobre el teco, el modo de vida de los indígenas, lo que da al texto de Anchieta un aire de actualidad. Y voy a leer solo la primera estrofa en tupí. Ingaipa tupa usau supea, sese ojerobia bebuya, ingasape kawituya, aere yamomota, oyoyagua de cuya. En este pasaje, la voz del ángel condena el uso excesivo del kawi o el kawi por los viejos tuyá y las viejas guaybí, que lo toman en el igasá. El kawi o kawin o kawi, que era y es todavía el equivalente de la chicha entre los tupí-guaraníes, por tanto una bebida ceremonial que incomodaba a los padres jesuitas. La igasá, que aparece flexionada con el locativo P en este verso sintético, igasape kawi tuya, en una vasija de barro utilizada para preparar y almacenar la chicha, y que aparecen en la Iracema de José de Alencar como igasaba. En ese verso notamos que Anchieta utiliza el tupí con una sintaxis latina, por la forma en que invierte la sintaxis y suprime las partículas modales y los adverbios o posposiciones. Y se nota además que lo hace por razones métricas, como si quisiera encontrar un patrón métrico y rítmico más cercano a los cantos de la tradición oral. El Aiguratutá, por ejemplo, y algunos cantos guaraníes utilizan todavía un ritmo muy cercano al que buscaba Anchieta. En ese otro pasaje, que también leo solo la primera estrofa, Tapuipe guaybi ae, yangaipako kenai, eimoema moñanga, kaamo sangara anga, wausuba oipotari, oye momomora moranga. Vemos que las viejas hechiceras son condenadas por sus intrigas eimoema y por el uso de hierbas medicinales, kaamo sanga, e igas raanga, dijes o adornos. Es interesante encontrar en el texto de Anchieta una referencia a mujeres chamanes, puesto que más a menudo se dice que los chamanes o payés eran los hombres. Con esas hierbas y adornos, las viejas se hacen al mismo tiempo bellas y amadas, lo que se exprime sintéticamente por un único verso compuesto en la voz media, Oye momomora moranga. Igualmente son condenados por el discurso jesuita los muchachos, kunumiguazú, que corren deseando a las muchachas, cuña o momosemba por el bosque, pero el modo de describir la escena recuerda un madrigal con ninfas y faunos. Como también se puede ver en las entrelíneas de la gigante obra lexicográfica de Antonio Ruiz de Montoya, el texto jesuítico sí condena los pecados de los nativos, pero no deja de describirlos en una forma minuciosa, lo que a menudo los convierte en futuros e involuntarios etnógrafos. Veamos un ejemplo de las descripciones que hace Montoya de la genitalia y de la sexualidad femenina. El diccionario de Montoya, es la próxima imagen, no sé si ustedes conocen, es el diccionario publicado en Madrid en el 1639, pocos años después de Covarrubias. Entonces, por ejemplo, la palabra tapú, ¿no? Él define como las partes circunverenda entre las piernas de la mujer, sheratú, dice la mujer, y tapupira, ¿no? Que es el clítoris. Y luego hay la palabra tuputumbo, que es el orgasmo femenino, ¿no? El tuputumbo. Y ahí la definición, tuputumbo se toma por la polución de la mujer, enturbiar el semen y echarlo,
Xereputumbo anoje Yepoco. Tocarse, tuve polución, al tocarme tuve polución voluntaria. El más interesante es lo que dice enseguida. A poco, y reputumboreje, dice la India cuando toca a otra y la hace tener polución, ¿no? La descripción es muy precisa y hay toda una reflexión, ¿no?, por detrás sobre la sexualidad. Se puede encontrar, ¿no?, la variedad y la multiplicidad de la sexualidad guaraní. Y además ciertas palabras como cuña y son palabras que ya no existen en el guaraní de Paraguay. Son palabras que se perdieron, y así que el Montoya es un tesoro, realmente. Se le llama tesoro de la lengua guaraní, y es efectivamente el gran tesoro de la lengua guaraní. De hecho, al ampliar el debate sobre la literatura jesuítica en lengua tupí-guaraní, y quizás en otras lenguas, podemos ser llevados a dos caminos interesantes. El primero se refiere a la posibilidad de una relectura de textos canónicos de la literatura brasileña y colonial, que tratan de temas jesuíticos e indígenas como Uruguay, que haremos a continuación. El segundo tiene que ver con el cuestionamiento de las fronteras, o mejor, con la forma en que la cuestión jesuítico-guaraní nos lleva a repensar toda una zona fronteriza entre Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y Bolivia, en la que se desarrollaron las reducciones jesuíticas y en la que floreció un arte mestizo que repercutiría, aunque sea indirectamente, en un nuevo flujo neobarroco y de mezclas lingüísticas que vemos en el lado brasileño, en las obras de Wilson Bueno, José Liviana Batista y Douglas Diegues, y en el lado paraguayo, por ejemplo, en la poesía Ex, con K, y cita de Jorge Canese, con K. Al tratar del Uruguay, vuelvo a Antonio Cándido y al inicio de esta charla. En el esquema formativo de Cándido, Basilio da Gama ocupa un lugar central. Ahí está, el Uruguay ya está ahí. Yo tengo que... no, aquí. El Uruguay, en un ensayo escrito por ocasión del bicentenario de la publicación del Uruguay, Cándido resaltó que Basilio da Gama se alejaba de sus contemporáneos y anunciaba las buenas tonalidades de un González Díaz. Antes de continuar con mi argumento, debo presentar un breve resumen del Uruguay. Para quienes no conozcan a esta epopeya brasileña, publicada en el 1769, el Uruguay trata de unos episodios de las guerras jesuíticas que siguieron al Tratado de Madrid, por el que las coronas española y portuguesa acordaron expulsar a los jesuitas y repartirse el territorio de la región de las Misiones. En el episodio narrado por Basilio da Gama, los jesuitas han sido expulsados, pero queda un contingente de indios armados que no quieren abandonar el antiguo territorio, pues entienden, y tenían razón, que el territorio era suyo y no de los portugueses ni de los españoles, y que los jesuitas les permitieron vivir en sus tierras. Siguiendo el modelo épico clásico, Basilio da Gama trata el episodio como una nueva guerra de Troya, en la que los héroes son los soldados portugueses y los troyanos son los indígenas, comandados por Cacambo y Sepeti Araju. Detrás de los héroes indígenas hay un personaje diabólico y lascivo, el sacerdote jesuita Balda, que se ha convertido en una especie de déspota de las misiones y que pretende casar a su hijo mestizo con la bella india Lindoya. Cuando el Cacambo se escapa de los portugueses y vuelve a las misiones, el terrible jesuita lo hace arrestar y ejecutar. Con la ayuda de la hechicera Tanajura, su novia Lindoya intenta volver a reunirse con él y toma una poción preparada por Tanajura, que en lugar de llevarla a encontrar a su novio, le provoca una alucinación en la que vislumbra el terremoto de Lisboa y la aparición de un nuevo príncipe, que es en realidad el marqués de Pombal, que vengará la muerte de Cacambo. Tras despertarse sin entender mucho lo que había visto, la bella Lindoya decide suicidarse para no tener que casarse con Valdeta, el lascivo hijo del perverso jesuita despótico. Después de la muerte de Lindoya, considerada una de las más bellas escenas de la literatura brasileña por un Machado de Asís,
Los indios son derrotados, los jesuitas son juzgados y el ejército portugués toma posesión de las misiones, abriendo el camino para la construcción de una nueva era, que está ahí Bolsonaro. En el elegante y acertado análisis que hace del estilo y del verso de Basilio da Gama, Antonio Cándido quiere creer que la factura estética de la epopeya neoclásica supera la debilidad de la fabulación épica y sobre todo amortigua el carácter abiertamente panfletario del discurso subyacente en el Uruguay, es decir, la propaganda antijesuítica y favorable al Marqués de Pombal y a sus representantes coloniales. Dice Cándido, poeta y gran artesano que persiguió el diálogo de culturas desde un ángulo americano, afirma Cándido, con una frase que será una clave en la futura recepción crítica del autor del 700. Aunque relativiza el papel histórico de las misiones jesuíticas, que según el crítico paulista proponían una forma de economía más igualitaria, protegían a los nativos de una explotación desalmada, depredadora y devastadora, como la practicada por los colonos portugueses y españoles, Cándido asume que la posición de Basilio da Gama es injusta, porque con el pretexto de seguir a los nobles ideales de la Ilustración, no deja de alabar una guerra que hoy se calificaría claramente de genocidio, ya que en el ataque portugués a los indios reducidos, dice Cándido, las convicciones sinceras se mezclaron con bajos intereses políticos y económicos. Sin embargo, eso no impediría de ver en Basilio, declara Cándido, el encanto plástico por las formas del mundo americano, incluida la simpatía por el indio. Este es justamente el punto de discordia para mí con el proyecto nacional y redentor de dichos textos que están preocupados con preservar monumentos. Primero, porque desde una perspectiva que relee positivamente el legado jesuítico, Basilio da Gama y su epopeya iluminista ya no me parecen distintos de la empresa colonial portuguesa y española, que no fue otra cosa que pillaje, carnaje, destrucción, barbarie. En este sentido, habría que recordar con Walter Benjamin que no hay herencia cultural que no sea huella de la barbarie y de la opresión de los vencedores sobre los vencidos. Una de las maneras de hacer hablar a los vencidos es la tarea urgente de recuperar discursos de indígenas en el pasado colonial, sin olvidarse de aquellos del mundo contemporáneo. Aquí les traigo un ejemplo que dirá por sí mismo cómo es fantasioso el Uruguay si se lo contrapone a lo que decían los indígenas sobre las reducciones jesuíticas como santuarios de hospitalidad frente a la barbarie de los colonos, encomederos y bandeirantes. Se trata de una carta dictada por un cacique guaraní en la reducción jesuítica de San Ignacio de Yapaumbucú de 1630, en donde él pide al rey de España que no permita que los encomenderos españoles en el texto lleven a su gente a trabajar forzosamente en los campos de yerba mate de Maracayú, en el Alto Paraná. Y aquí los leo el texto en guaraní, que es una mezcla muy interesante. A veces es difícil decir si se trata del tupí o del guaraní. Aupujahuama, y ustedes tienen la traducción al español que ha sido dictado, ¿no? Eso ha sido escrito por el padre jesuita. Aupujahuama reje oreñe pejendubuca tamuñan de rubishabe te upeto hokendaka tu maracayute yonjape tojo eme abamocote uapo kunumira mbirera taba mombutaja vámonos toico colteñan de rubishabe te tore poriacubere cocatu tore cañimba eme maracayupe ore ñemombe uemamo sacramento psu eimamo ba emumbabara pisha aete ore mboya murim kangwiri maracaju japuamo hekoni. Este discurso permite relativizar el ataque de los jesuitas, al mismo tiempo rever aquella simpatía estética con y por el indio que fomenta la secuencia histórica nacional indigenista de la literatura brasileña. Una secuencia idealizada que no deja de ocultar la violencia física, estupros, saqueos, ocupación territorial indebida y la violencia cultural que sí fue más cruel que la de las reducciones jesuíticas.
O sea, hay que afirmar con todas las letras que ni el indio neoclásico ni los indios románticos corresponden realmente al teco de los amerindios, sino a una visión cuando menos distorsionada. Este modo de interpretar la historia que se desarrolla en mi investigación en un análisis perspectivística de las obras indigenistas de los románticos, notadamente González Díaz y José de Alencar. Ya me encamino hacia el fin. Sumariamente se podría decir que en ambos hay una contaminación mayor de las lenguas indígenas en el texto de la literatura brasileña. En O Guaraní, romance brasileiro, ahí está el guaraní. En O Guaraní, romance brasileiro, José de Alencar desarrolla definitivamente una novela brasileña desde una tentativa de comprender el universo indígena, una comprensión fundamentada en la filosofía rousseauana del bon salvaje e inspirada en Chateaubriand. Es digno de nota que Alencar no llame a su libro el tupí, que era como se designaban en general a los indígenas de la costa de Brasil, y como todavía se designan los indígenas brasileños para distinguirlos de los paraguayos o argentinos. En el primer encuentro del indio Perí con el patriarca don Antonio Maris, el padre de Ceci, leemos: ¿De qué nación es? Perguntou-lhe o cavaleiro, em Guarani. Goitacá, respondeu-lhe o selvagem, erguendo a cabeça com altivez. No me interesa en esta escena desvelar la mirada ingenua y colonial o etnocéntrica que tiene Alencar del indígena, sino subrayar la cuestión lingüística y étnica envolvida en ese encuentro. Como solía ser, don Antonio Maris hablaba la lengua geral, que en muchos escritores brasileños y viajeros es llamada de tupí, y hoy día Navarro prefiere llamarla de Ñengatú. Pero Alencar, como muchos de su época, no entiende que hay una separación muy nítida entre el guaraní y el tupí, como cree también Ruiz de Montoya. Lo más importante es saber que Perí no es guaraní ni es tupí, sino Goitacá. Entonces tenía que llamarse el Goitacá, el libro, que es una etnia perteneciente al tronco lingüístico Macroyé. Es totalmente, yo no sé nada de Macroyé. Conozco 3 lenguas guaraníes, pero el Macroyé, la de Krenak y de, ¿no? Por ejemplo, su lengua. Pero igual que sucedía con los indígenas de Ceará o de Rio Grande do Sul o de Goiás, la lengua geral, o sea, el guaraní o tupí, era la lengua franca usada como medio de comunicación. Es esa lengua franca que va a aparecer más a menudo en los nombres, costumbres, objetos, animales y vegetales mencionados en la obra de Alencar. También casi todas las ciudades brasileñas como Pindamonhangaba, Anhangabaú, etc., lengua geral. O sea, guaraní o tupí, como quieran llamar. Para mí es guaraní. En Iracema, que tal vez sea la obra maestra de Alencar, la cantidad de términos en tupí-guaraní es tal que Alencar tuvo que añadir un glosario de términos indígenas al final de la novela, como hará Wilson Bueno en Mar Paraguayo. Ahora bien, una lectura menos entusiasta y más atenta al nivel lingüístico y antropológico de Iracema podría conducir a algo muy distinto de la apreciación eminentemente estética que tanto Machado de Asís como Haroldo de Campos hacen de la novela poética de Alencar, empezando por el propio nombre de Iracema y su etimología recogida en el, creo que está ahí el imagen, sí, en el glosario asignado por el autor. El topinólogo paulista Eduardo Navarro ya afirmó que no se trata de labios de mel, como la define Alencar. Iracema es descrita en la novela como la virgen de los labios de mel, sino de eira, miel, y semú, salida. Por tanto, salida de miel, enjambre. Para Navarro sería la virgen de los labios de enjambre. Yo no creo eso. Sin embargo, un conocimiento menos brasileño de las lenguas tupí, guaraní, puede revelar algo más sorprendente. El nombre Iracema ya existe en la mitología guaraní, incluso aparece en el Ñande Upucuera de 1922 del escritor modernista guaraní de Paraguay, Narciso Colmán, el Rosicrán. Iracema es la diosa de los cantos, última hija de Rupavé y Sipavé, los creadores de la raza americana. Iracema es la diosa cuyo canto era como el murmullo de los arroyuelos. Así, en Rosicrán, Iracema quiere decir murmullo de las aguas, y si uno analiza la etimología, ahí está, es agua y tase, llanto. Está correcto el Rosicrán.
Además, se trata de una ninfa que rechaza la idea de casarse para desarrollar mejor su canto. Y esta es justamente esa etimología que hace Alencar y que hace Navarro, que no considera que desde el punto de vista del guaraní puede ser distinto del tupí y puede iluminar de otra manera, ¿no? Además, se trata de una ninfa que rechaza la idea de casarse para desarrollar mejor su canto, como Emily Dickinson, tanto que se muere enferma por su desmesurada volúpia lírica. Não tenho inveja cigarras, eu vou morrer de cantar, dirá Eneco Cecília Meirelles, esta Iracema de la poesía brasileña moderna. Luego, después de su muerte, su hermano Supavé la añora con ese otro canto purajei. Y así dice el canto. Iracema, Iracema, shirayapa ñetete, tamanoma anaitek, nerendape amaisema, se añominda y cosereima, se era se ape japepe, aimerón de rogacuepe, si hay teche taroba, neito panchereraja, Iracema rendaitepe. Desde el punto de vista antropológico e histórico, tanto la forma cristianizada en que Alencar representa a la mujer indígena como la pasión que ella tiene por el explorador blanco, Martín, están totalmente idealizadas y carecen de lastre con el comportamiento afectivo y las costumbres matrimoniales de la mujer indígena. De hecho, la relación entre Martín y Iracema puede ser mucho más una proyección fantasmática y de alguna manera sádica de cómo ocurrió realmente el encuentro entre los portugueses y las nativas, primordialmente a través del estupro. Como contrapunto macrohistórico a la Iracema de Alencar, hay que leer a la Marafona de Wilson Bueno. En Mar Paraguayo, la protagonista es una anti-Iracema. Es una anti-Iracema, una vieja india prostituida en la región fronteriza que vive en la playa de Guaratuba, estado de Paraná. Se queja un delegado para decirle que no mató a su antiguo amante y protector, el viejo ese, que uno dice que es Stroessner, y que sí lo hizo fue porque estaba poseída por la imagen del cuerpo de un joven con ojos verdes de niño y serpiente. Y así dice el texto de la Marafona. Solo sé que más un poco era un perfecto animal, de pelo liso y negro. E, oh Dios, se me dou por inteira conta y nada avala mi certeza. Tenía dos ojos verdes, muy joven, mas tan duramente verdes que al menor instante, un solo faiscado instante, me parecieron en el propio abismo, en el mar, para vértices verdes, verdes, así joven, de una salvajería desnecesaria. Me acerqué más de la ventana y descerrando con estudada indiferencia la cortina, fue que lo vi mejor y total en su nudez por ahí de bronce, y sobre todo fue que lo vi que me vía, dolor y sombra y gusto, así con el muslo y carne, solo pude sentir el áspero frescor de su cara, rindo. Sí, todo se reía para mí. Devo ter-lhe devolvido mi cara de espanto. Ah, Tauhu, ah, Moraihu, Porenó en sus brazos, Porenó, Monguetá. En Ubirajara, de 1874, José de Alencar se acerca mucho más de las lenguas tupí-guaraní, sobre todo en el glosario, que también se anexa a la novela y que es el resultado de una investigación mucho más refinada que la que fundamentó la creación de Iracema. En este glosario destacan las entradas de enciclopedias sobre las costumbres de los salvajes. Alencar no abandona nunca esta palabra, especialmente las que tratan de su gran obsesión, el matrimonio y la guerra. En una línea muy diferente a la expuesta recientemente por mi colega João César de Castro Rocha, que espero me esté viendo, que ve en Ubirajara un ilustre antecedente del modernismo y en particular del Macunaíma. Por mucho que admire la escritura de Alencar y por mucho que vea en su glosario un avance significativo en cuestiones antropológicas, no puedo dejar de ver un problema más grave que el de Iracema. Aquí no se trata de idealizar al buen salvaje y alabar su virtud guerrera y sobre todo la belleza y el instinto maternal de Iracema, que es además un anagrama de América, una alegoría maternal de Brasil. El problema de Ubirajara radica en la forma
que el senador Alencar proyecta sobre la cultura indígena valores propios del patriarcado cristiano y de una cultura guerrera más europea que indígena. En las numerosas notas en las que trata del matrimonio indígena, Alencar no deja de alabar la preservación de la virginidad prenupcial, la condena del adulterio y la vocación de la buena esposa que caracteriza el personaje Yandira. Incluso al describir la poligamía para tratar de invertir la visión del salvaje, Alencar llega a otro extremo, el de transformar la sociedad indígena en un espejo del conservadurismo sexual victoriano. Assim dice Alencar, a poligamia dos tupis foi da mesma natureza da que existiu entre os hebreus. Era uma poligamia patriarcal, filha das condições da vida selvagem, e não a poligamia sensual dos turcos e de outros povos do Oriente, produzida unicamente pelo requinte da libidinagem. Aunque el personaje femenino de Alencar se caracteriza con aspectos de extraordinaria agilidad e ingenio, poco se ve de la vida concreta de las mujeres guaraníes en sus aldeas, una vida marcada por la experiencia del trabajo en la siembra y la cosecha, trabajo de que dependía tanto la vida cotidiana como las fiestas, los rituales y las guerras. En Alencar, la mujer es más bien un regalo que los guerreros esperan ganar, un botín de guerra, o de los rituales relacionados con la guerra. Por ejemplo, la mujer que es el hombre que es capturado va a recibir una mujer, ¿no? Otro aspecto es la transformación muy común en romances indígenas americanos del siglo XIX y luego del western, del buen salvaje en el indio belicoso. Es cierto que la guerra era una ocupación importante de la vida de los amerindios, especialmente de los tupinambás. Pero la guerra e incluso el ritual antropofágico, que se convirtió en casi una obsesión de los intelectuales brasileños, no eran el centro de la vida de los pueblos indígenas. El chamanismo, los ritos de iniciación, las fiestas estacionales, los festines de caza y pesca, el trabajo de la agricultura, el trabajo de la maternidad, los rituales sagrados de la enseñanza, la narración de historias, en fin, 1001 actividades se entrelazaban en el tiempo dilatado de la vida de los amerindios, y querer reducirlos a antropófagos beligerantes es más o menos como decir que los brasileños se pasan el año bailando samba y jugando fútbol. Además, en Alencar y otros autores no se habla de cómo los amerindios fueron incitados a las guerras fratricidas que no formaban parte de sus tradiciones, como las guerras relacionadas a la independencia de Ceará, en las que participó el joven Alencar. Antes de Alencar, Gonçalves Dias ya se había formulado las bases de otro indigenismo más complejo. Contrariamente a Alencar, Gonçalves Dias era un mestizo. Su madre era cafusa, muy probablemente de origen timbira, es decir, del grupo Macro-G. Además, si la utilización de la lengua y de aspectos culturales de los indígenas en Alencar está hecha de forma dispersa y asistemática, en Gonçalves Dias es fruto de una larga trayectoria de investigación, la cual culmina con la publicación de 3 obras casi simultáneas en Alemania, ¿no? 1857, Os Cantos, Os Timbiras y un diccionario de lengua tupí. Sin embargo, quizás la obra más importante de Gonçalves Dias no sean los poemas indigenistas ni el excelente diccionario, sino una obra gestada en Alemania y que lamentablemente se publicó póstumamente. Refiérome a O Brasil y a Oceanía, 1908, lo cual no es otra cosa sino el primer tratado etnográfico y antropológico sobre el universo indígena brasileño. Gonçalves Dias se valió de la metodología taxonómica de d'Orbigny, que era seguidor de Linneo, para distinguir a los indígenas brasileños desde el punto de vista de las lenguas y de las prácticas culturales y religiosas. Ya voy a concluir en 2 minutos. No se preocupe. Por eso Gonçalves Dias aprofunda la separación entre los tupí y los tapuya, de manera que hoy corresponden a los grupos Macro-G y tupí-guaraní. Una reevaluación crítica del legado de Gonçalves Dias para una literatura brasileña más inclusiva y multilingüe tendría que ir más allá de lo meramente literario o de la autonomía, como dice la crítica argentina. Tendría que buscar la confluencia del literario con el etnográfico, el etnolingüístico y el antropológico, claro, el histórico. Tendría también que buscar maneras de profundizar el estudio de las lenguas indígenas,
me olvidé de mostrar esta imagen, pero ya me voy al final. De las lenguas indígenas, sobre todo de esa lengua geral que nace en Anchieta, que es estudiada por Ruiz de Montoya, que atraviesa el mundo colonial. Hacer hablar esa lengua subalterna, como dice Spivak, en la literatura brasileira, es la tarea urgente de una crítica no meramente posautónoma en el sentido literario, pero en el sentido decolonial. Por eso mismo, en contraposición a la visión indigenista, planteo a lectura de obras de textos escritos o traducidos de lenguas tupi-guaraní, de Anchieta, los cantos sagrados y mitos recogidos por los etnógrafos, o de textos que se dejaron contaminar por las lenguas indígenas, como el ejemplo máximo de Meu Tio o Yaguareté, de Guimarães Rosa. En este relato hay por lo menos 3 grandes metamorfosis. La más discutida es del cazador de tigres que se convierte en un tigre, un yaguareté, que es una palabra guaraní. Pero ese proceso se da concomitantemente con la aceptación del tigrero de su pasado tupí-guaraní, Tacunapewa. Y esos 2 procesos motivan una tercera metamorfosis, la de la lengua portuguesa, que se deja contaminar al mismo tiempo por una lengua tigre, un yaguaretés, y de una confluencia de las lenguas de origen tupí-guaraní. Hay que leerlas como son. Y aquí las leo y concluyo con eso. Desvira esse revólver. Mexer brinca não. Vira o revólver para outra banda. Mexe não, tô quieto, quieto. Oi, Mexer quer me matar? Ui, tira o revólver para lá. Mexer tá doente? Mexer tá variando? Vem me prender? Oi, tô pondo a mão no chão, não é por nada. Não, não é à toa. Olha o frio. Mexer tá doido? Atiê. Sai para fora. Rancho é meu. Show. Vai-te embora. Mexer me mata. Camarada, vem. Messê, manda prender Messê. Onça vem, Maria Maria. Come Messê. Onça é meu parente. E por causa do preto? Matei preto, não. Estava contando bobagem. Olha, onça. Ui, ui, ui. Messê é bom? Faz isso comigo, não. Me mata, não. Eu? Macumposo. Faz isso, não. Faz isso, não. Você me arrou. Remo assim. Leio canacê. Ui, Gracias. Muitíssimo obrigado, Adalberto, por esta magnífica intervenção. É realmente um privilégio para nós termos podido ouvir-te aqui em presença e a todos os que nos acompanham através das redes sociais. Enfim, isto é mais do que uma conferência, isto é uma lição inaugural, uma lição magistral. Enfim, quando significava no início que agradecia a tua generosidade, referia-me também a isto. A generosa lição, enfim, estimulante e que faz pensar tanto e faz imaginar tanto como aquela que nos presenteaste. Não sei se há questões, eu penso que sim, que há uma questão já na calha, não é? E vai intervir o professor Manuel Santos, o professor José Manuel Santos. Bom, é uma pergunta também, com certeza, parabenizar Alberto, e realmente foi uma parte fantástica. Eu gostei muito, porque muitas dessas referências são referências a períodos que a gente está estudando, né? Estamos trabalhando também. Ruiz Montoya, com certeza. Ele veio a Madrid também para a defesa dos indígenas, conseguiu alguma coisa, na verdade. E eu queria também dizer, de um lado, que estamos esperando Eduardo Navarro. Eduardo Navarro vai estar aqui, provavelmente estamos aguardando a confirmação dia 18 agora, dia 18 de junho, porque ele traduziu, sabe, as cartas dos otis, né, dos camarões, aqueles indígenas que apoiaram os holandeses, e tem toda aquela questão que ele fez a tradução, então ele vai falar disso. Estamos esperando confirmação, já falei, para o dia 18 agora.
E, de outro lado, teria muitas coisas, vamos conversar depois, né? Não vou, né, aborrecer aqui as pessoas com a minha fala, mas dentro das várias representações que os europeus faziam das línguas tupis, o que acho que é muito interessante saber o que chegava na Europa. Por exemplo, Lope de Vega, no Brasil Restituído, ele tem várias citações de palavras tupis, que eu, Alberto, não sei de onde que ele pegou isso. Ele ia muito a Lisboa, então ele deve ter falado com alguém que estava no Brasil, aí ele pegou, deve ter até trazido notas, e aí ele no Brasil, na obra, né, na peça, El Brasil Restituído, colocou várias dessas palavras. E a outra curiosidade que eu tenho, Adalberto, é Manuel de Moraes. Manuel de Moraes, quando ele deixou a ordem jesuíta, né, e foi para a Holanda, para Leiden, e aí ele virou calvinista, ele publicou um léxico de Tupi na História Naturalis Brasilia, né? Então, imagino que ele falava Tupi, ele era de origem, ele vinha de São Paulo, era mameluco, vinha de São Paulo, aí ele foi para Paraíba, que é onde ele foi, né, detido pelos holandeses, botado no barco holandês. E não sei se queria, talvez, quiser comentar alguma coisa sobre essas curiosidades, mas tudo bem, a coisa já foi tão boa que pode fazer o que quiser, talvez. Muito obrigado, foi fantástico, realmente. Parabéns. Eu fico feliz de saber que a minha fala vai ser seguida pelo do grande, Eduardo Navarro, quer dizer, perto dele, assim, eu sou um iniciante, ele é um conhecedor mesmo, um estudioso, né, de língua, um dicionarista, né, autor de uma gramática fundamental, quer dizer, alguém que se dedica há muitos anos ao estudo da língua tupi. O ponto que eu tento colocar tem a ver tanto com a questão do tupi quanto com a questão do que eu estou propondo como um pensamento de fronteiras, né? Sobretudo quando você pensa o que era essa língua geral, né? Aonde é que terminam as fronteiras dela? Onde é que terminam as fronteiras do tupi e do guarani? Onde é que elas são colocadas, né? A meu ver, elas são colocadas depois da Guerra do Paraguai. Elas se condensam depois da Guerra do Paraguai, né? Por uma questão política. Quer dizer, o Brasil tem que cortar todos os vínculos. Primeiro, cortar todas as cabeças dos paraguaios, inclusive dos índios paraguaios também, jogar uns índios contra os outros. Na Guerra do Paraguai, vocês devem saber, aconteceu muito um genocídio indígena também, né? Os Mbiá sofreram muito. Mas cortar todos os vínculos entre o Guarani e o Tupi, por exemplo, né? Eu vejo do ponto porque Francisco Solano queria que todos os paraguaios falassem Guarani, para fazer uma contraposição contra o invasor. O que eu estou dizendo é que essa distinção entre o Tupi e o Guarani, a gente vê isso no Alencar, não é tão, né? Mesmo no Alencar ainda, né? No Guarani, que é um pouco posterior, né, à guerra, né, a Tríplice Aliança, ou é mais ou menos concomitante, né? Essa distinção não é tão... A tradução, que a edição brasileira do Montoya, como é que é o nome do Conde, ou Barão de alguma coisa, que faz a edição brasileira, né? Ele inclui, na palavra Guarani, ele inclui a palavra Tupi, né? Então, do ponto de vista de uma pessoa fronteiriça e que estou estudando 3 dialetos guaranis, um deles é o Kaiowá, né? E o Kaiowá, ele também existe no Paraguai, só que os Kaiowá têm uma outra denominação, eles são chamados de Pari-Tavuterá, né? Mas eles falam a mesma língua. Então, quando você olha o Mbiá, você olha o Guarani, o Guarani antigo, o Guarani do Montoya, o Guarani dessas cartas, e os dicionários mais antigos, a distância entre o Tupi e o Guarani não é tão grande assim. É isso que eu quero dizer, né? Então, eu acho que... Por isso que eu estou usando o termo Tupi-Guarani, né? Para pensar uma língua que é uma língua de fronteira, uma língua, né, que ela não tem um caráter nacional, né? Claro que o Tupinambá, as línguas
existe uma concentração maior do tupi no litoral do Brasil. Mas, por exemplo, que língua é a língua da Iracema? Né? É o tupi? Né? Ou seja, tem um universo de línguas que são justamente do tronco guarani, que não são necessariamente tupi, né? Podem estar mais ou menos próximas do tupi antigo. É isso que eu quero dizer. Então, assim, o que eu estou defendendo como a ideia de se pensar o lugar dessas línguas, do que eu chamo de tupi-guarani, é pensar também a inclusão, né, de um autor como Montoya. Montoya é o quê? Né? É óbvio, ele é espanhol, ele tá dentro do que a gente chama hoje de território espanhol, mas não é território espanhol só, né? É o território jesuítico. Né? Vinha de Lima. E vinha de Lima, era peruano, né? E o Montoya, então, em muitas questões, né, tem uma diferença, claro, que tem uma diferença entre o português e o espanhol, evidentemente, né? Mas esse dicionário é um dicionário fundamental, eu acho que é fundamental para todo mundo que quer pensar as línguas tupi-guarani, né? No Brasil, no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, né? Seja onde for. Então, e aí você olha o meu tio, o Iauaretê, do Guimarães Rosa, eu acho que ele é mais guarani, eu vejo as interpretações que foram feitas, eu proponho a minha nesse livro novo, né, dizendo que o Guarani me aproxima mais de uma compreensão, né, mesmo o Guarani contemporâneo, me aproxima mais de uma compreensão do meu tio, o Iauaretê, do que o Tupi, muitas vezes, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa língua, numa língua fronteiriça, né? Quando vai analisar. Foi bom você mencionou o texto do o Brasil restituído, né? Eu acho que tem uma série de textos que não são só textos, né, de origem portuguesa, mas que vão pensar também o Brasil, a presença do, né, eu citei o Montaigne, né, o caso do Montaigne, tem uma série de franceses, tem o Hans Staden, tem uma série de autores estrangeiros, né, Spix e Martius, uma série de autores estrangeiros, o Grunberg, Lery, né, que ajudam a pensar um território tupi-guarani a partir de outras línguas também, né? Não só a língua portuguesa. Então, o que eu proponho é mesmo se pensar uma literatura multilingüe, né? Um multilinguismo, que a gente seja menos, né, nacionalista nesse sentido, né? Buscar a afirmação da nacionalidade, né? Mesmo porque buscar a afirmação da nacionalidade em Guarani, né? Como um amigo me falou, por que você não gostou do mapa novo que saiu do Curto no Mondaju, né? Eu vejo o mapa dos territórios das línguas indígenas do Brasil. Ele termina na fronteira do Brasil. Os Umpiares atravessam, os Yanomami atravessam a fronteira. Você não pode pensar mais em termos, né? Você tem que pensar em políticas também indigenistas que sejam transnacionais. Muitos grupos, que são grupos que vivem opressão, como agora os Kaiowá foram atacados pela polícia no Brasil, pela polícia militar, sob pretexto de que os índios do Paraguai estavam lá. Eles estavam mesmo, porque os índios, os Kaiowá do Paraguai e do Brasil, eles estão constantemente indo de um lugar para o outro. Né? Eles falam Kaiowá. Eles falam Kaiowá. Eles têm um nome civil e falam a língua civil, mas eles são Kaiowá. Né? Então, nesses casos, você tem que pensar, né? Você tem que estar preparado para pensar uma política transnacional, tá? Para a questão indígena. Não, porque também, bom, um diálogo poderíamos começar aqui, que é a mesma coisa com as guerras, né? Quando falamos das guerras coloniais, e na verdade são guerras indígenas, e a parte indígena dessa guerra é tão fundamental. Eu não sei nada de estratégia militar, mas imagino que se alguém que sabe de estratégia militar vai ver como eram essas guerras, fundamentalmente não são estratégias europeias, são outras maneiras de ver a guerra. O nosso olhar, mesmo desse período, mesmo de muitas das questões que acontecem, está totalmente distorcido por conta disso, porque não temos e não sabemos como que era pensado dentro. Não, esse ponto das guerras, por isso que eu falei da ideia do índio beligerante, né?
que aparece no Alencar, né? Essa ideia de que o índio está sempre fazendo guerra o tempo todo. A lógica, essa era a Florestan Fernandes, dizia, a lógica dele se fazer a guerra. A lógica de se fazer a guerra. Ou então, né, assim, reduzir o índio à antropofagia. Né? Isso que você falou. Quando você vai estudar e quando você vai conviver com o né? índio é um antropófago. Né? Você vai, por exemplo, o trabalho que o Eduardo Vieira de Castro faz com os aoretés, né? Ali não tem guerra e a antropofagia já é simbólica. O importante ali é a questão do xamanismo, a questão da múltipla, né? A pessoa fractal, né? O modo como eles se relacionam com os bichos, por exemplo, né? As crenças. Então, eu acho que as culturas dos povos indígenas são muito mais ricas do que o modo como a literatura brasileira representou e tem representado, né? E eu sinto falta disso, de trazer uma discussão daquilo que, né, do que eu chamo de tecô, né? Essa palavra guarani que é tudo, é vida e meio ambiente, num único, né? Numa única palavra. Bom, eu creio que, enfim, se não há mais questões, vamos dar por encerrada a sessão. Muito obrigado uma vez mais, Adalberto Müller. Obrigado a todos os que nos seguiram através das redes sociais e que nos vão seguir, porque, enfim, ficou gravado e vamos difundir também a sessão. E, como disse no início, agora já sabes o caminho, vamos proporcionar uma nova vinda, quem sabe para dar-nos umas lições desses três dialetos guaranis que conheces, seria estupendo para os nossos estudantes, não é? Enfim, que também se interessam por estas matérias. E bom, oxalá que seja para breve. Obrigado. Obrigado.